PROC 482, qué especialidades se van a convocar en el proceso de concurso oposición docente en 2025. Le volvemos a dar los buenos días y la bienvenida al director general de personal docente, al señor Moreno. La pregunta está formulada por doña Ana María Fernández Rodríguez, con registro de entrada 11.463, y tiene usted un tiempo de 3 minutos para poder formularla. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Moreno. Bienvenido a la casa de todos los extremeños y de todas las extremeñas. Es un placer que haya venido usted para poder debatir con el Grupo Parlamentario Socialista. Le agradezco mucho su presencia. Miren, desde nuestro Grupo Parlamentario hemos querido mantener viva esta pregunta, a pesar de que ya conocemos la oferta de especialidades y plazas para las oposiciones de 2025, porque consideramos que si de verdad desde la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional quieren realizar un ejercicio de transparencia y de responsabilidad, el Parlamento extremeño es el lugar donde deben dar explicaciones sobre la gestión y las decisiones que ustedes tomen. Les rogamos, por tanto, que nos expliquen cómo y quién ha realizado este riguroso estudio para la convocatoria de las oposiciones docentes de 2025. Desde la Junta de Extremadura han trasladado la información de que la Consejería convocará en las próximas oposiciones docentes de 2025 un total de 279 plazas del cuerpo de secundaria y algunas especialidades de formación profesional, una decisión que se ha tomado tras la celebración de la Mesa Sectorial de Personal Docente celebrada en Mérida el miércoles 30 de octubre de 2024. Las plazas son 16 de Filosofía, 33 de Lengua Castellana y Literatura, 28 de Geografía e Historia, 24 de Matemáticas, 13 de Física y Química, 23 de Biología y Geología, 22 de Dibujo, 26 de Inglés, 19 de Orientación Educativa, 22 de Tecnología, 10 de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, 11 de Instalaciones Electrotécnicas, 10 de Informática, 5 de Sistemas y Aplicaciones Informáticas, 7 de Cocina y Pastelería y 10 de Mantenimiento de Vehículos. En cambio, hemos conocido a través de los medios de comunicación y de las publicaciones de los 5 sindicatos que estuvieron presentes en esa mesa sectorial que la Consejería no tuvo disposición a negociar. Hoy tiene usted la oportunidad, señor Moreno, de explicarnos por qué 5 sindicatos se unen, se ponen de acuerdo y cuentan exactamente lo mismo, que fue, una decisión unilateral del Gobierno de la señora Guardiola. Le ruego, por tanto, que nos informe hoy en la casa de todos los extremeños y de todas las extremeñas por qué ese número de plazas, 279 y no 560, y por qué esas especialidades con rigor, con transparencia y con datos. Se ha realizado un estudio riguroso, como dicen, desde el Grupo Parlamentario Socialista. Nos gustaría conocerlo. Ahora damos la respuesta por formulada. La pregunta por formulada. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Y tiene usted, señor Moreno, un tiempo de 10 minutos para responder a la pregunta. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señora Fernández, por sus palabras de bienvenida a esta casa común, a la que acudo orgullosísimo, y espero que mis explicaciones sean las que esperamos todos. Efectivamente, ¿por qué esta elección? Pues esta elección se basa fundamentalmente en un número que calculamos, un número que llamamos el cupo. ¿Cómo se calcula ese cupo y para qué sirve? Este cupo sirve, evidentemente, para que en el sistema haya exactamente los docentes que tiene que haber, cubrir todas las expectativas. ¿Y cómo se calcula? De una manera muy simple. Es coger el número de interinos, coger el número de jubilados dividido entre 4, porque las perspectivas de los jubilados más o menos rondan entre los que se jubilan y los que se pueden jubilar en una proporción de 1 a 4, y se restan todos los que estamos en servicios especiales, sindicatos, algunos de ustedes que son también docentes y pueden volver eventualmente allí, los que están fuera de la Comunidad de Extremadura, en fin, todas estas, y los que metemos en el sistema con el proceso de estabilización. Una vez que calculamos ese número, se toma la parte entera y aparece un número que llamamos el cupo. Este cupo significa que no podemos pasarnos de ahí cuando nosotros ofrecemos esas plazas, porque si nos pasamos de ahí puede ocurrir que si todo el mundo regresamos a nuestro puesto habitual, que es el puesto de docencia, al final creamos un exceso de personas ocupando esos puestos. No podemos sacar, entonces, cuando el cupo es negativo, nosotros no podemos sacar plazas de oposición, eso más o menos está claro. Y cuando el número de plazas que se puedan sacar, cuando ese cupo es muy pequeño, tampoco podemos sacarlo. ¿Por qué? Pues porque sacar una plaza de oboe, por ejemplo, en un conservatorio, para un conservatorio, requiere un montaje de tribunales y demás que evidentemente superan expectativas. Yo creo que lo que podemos hacer nosotros. Obviamente hay un componente económico que no podemos obviar y un componente de efectividad.
Una vez que nosotros calculamos este cupo y ya tenemos el número de vacantes, aclarar que también que este cupo no lo hemos inventado nosotros. Nosotros hemos perfeccionado quizá el cálculo, pero ese cupo lo inventaron mis precedentes en la Asamblea, en la Asamblea, de mis precedentes en la Administración, y lo hemos asumido, lo hemos perfeccionado un poco porque, por ejemplo, estudiamos el número de jubilados posibles, ¿no? Del número de jubilados posibles en la docencia, ¿cuántos de verdad se jubilan? Hemos hecho un cálculo desde 2017 para acá, más o menos se ajusta, salvo el efecto COVID, que es un efecto que podemos considerar aleatorio, cuya consecuencia no es solamente ese año, sino el año siguiente también. El primer año se jubila mucha gente, el segundo ya no se puede jubilar a esa gente que ya se ha jubilado. Bueno, pues con estas perspectivas nosotros trabajamos y por eso dividimos ese número de jubilados, potenciales jubilados, entre 4. Una vez que nosotros calculamos ese cupo es un trabajo técnico que, digo, lo hacen los técnicos. En realidad, nosotros nos hemos limitado a perfeccionar el sistema para que el cupo sea exactamente un número más aproximado a lo que de verdad necesitamos el sistema que lo que se calculaba antes, que, bueno, que no estaba mal tampoco. Estos números, por cuerpos y por especialidades dentro de los cuerpos, se les plantearon a los sindicatos el día 1 de octubre, ya con la perspectiva de ir empezando a hablar de números, en reuniones individuales que en principio iban a ser de media hora, luego acabaron siendo de 1 hora. Pero bueno, el caso es que una vez que vieron esto, asintieron en que, por ejemplo, un cuerpo como el de maestros, un cuerpo como las escuelas oficiales de idioma, conservatorios y demás, no tenían un número suficiente o tenían números negativos y no se podían, evidentemente, sacar. Reconocieron todo esto y entonces nosotros lo que planteamos fue todas aquellas especialidades dentro del cuerpo secundario y del cuerpo de especialidades singulares de FP para que se pudieran sacar, digamos, por encima de un número aproximado. Por ejemplo, 14. Pusimos el número 14, el número 12, tal. Aún así, de lo que ha leído usted, tiene razón, hay algunas, como si se fija, que, por ejemplo, en informática son 10 y en sistemas de aplicación informática son tan solo 5. ¿Por qué tan solo 5 y por qué tan solo 10? Porque se puede producir un efecto llamada. Hay mucha gente que puede presentarse tanto a la una como a la otra. De hecho, hay gente que tiene las dos oposiciones, está habilitado para las dos cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que más o menos esto fue lo que, después de plantearse a los sindicatos, presentamos en mesa, esos números que dice usted, y esos números son los que estábamos dispuestos a negociar allí con ellos sin ningún tipo de problema. Es decir, habíamos inventado, yo insisto en que todo esto está inventado, pero bueno, habíamos propuesto lo siguiente. Los sindicatos proponían un número sobre estas especialidades del cuerpo secundaria, eliminábamos la alta y la baja, hacíamos la media de las dos, tres y ponderábamos con la Administración una media ponderada, de tal manera que ellos también participaban en el procedimiento de convocatoria, por lo menos en cuanto al número. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando, después de explicado todo el procedimiento, pues hubo 3 sindicatos que trazaron líneas rojas, que se levantaron de la mesa y tal? ¿Que por qué se levantaron de la mesa? Yo lo ignoro, eso habría que preguntárselo a ellos, pero nuestra voluntad de diálogo ha sido siempre, como en todos los aspectos, llevamos 25 mesas sectoriales desde que yo entré aquí, 25 mesas sectoriales en las que se ha debatido absolutamente todo, se ha llegado a negociación absolutamente en todo. De hecho, algunos sindicalistas nos reconocen abiertamente, no solo por el proceso de oposición que fue complicadísimo el curso pasado, sino por todas las negociaciones que se han hecho con órdenes de permisos y demás, que nunca ha habido en la Administración gente que tuviera tanta voluntad de diálogo. Yo creo que, en fin, eso es tirarme flores y a lo mejor no debo de tirarme flores, pero vamos, todo esto era público, todo esto lo sabían ellos y yo creo que poco más. No se podía convocar a otros cuerpos porque había números en algunos de ellos negativos. Las especialidades que hemos elegido se podían haber incluso cambiado por otras, pero eso lo llevábamos a mesa. Ellos tenían todos los datos. De hecho, la voluntad de diálogo, el mismo viernes anterior a esa, nos pidieron más datos sobre los que eran funcionarios de carrera de verdad, los que estaban en expectativa de destino, etcétera. Se les comunicó todo eso al final de la mañana del viernes anterior. El viernes, la mesa estaba convocada para el lunes. Pidieron, por favor, un aplazamiento por la conciliación familiar y tal, y es lógico también, porque era un fin de semana, entonces les aplazamos la mesa del lunes al miércoles. En fin, todo creo que buena voluntad por nuestra parte. Creo que eso es todo. Si tiene alguna pregunta más, se la contesto con mucho gusto, señora Fernández. Gracias, señor Moreno. Para turno de réplica tiene la señora. Para réplica, turno de réplica, tiene la señora Fernández un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Gracias, señor Moreno, por sus explicaciones. No se tome a mal lo que le voy a decir, solamente es una cosa que es del lenguaje cotidiano. Cuando hablan de efecto llamada, le ruego que no utilicen esa expresión porque esconde una situación muy dramática detrás. Creo que podemos decir otras palabras. Se lo ruego de corazón. No se lo tome a mal. Mire, señor Pérez, le agradezco mucho su explicación, pero al final la realidad es que no cubren la tasa de reposición de las 560 y que los sindicatos no han apoyado la propuesta de la Consejería ni en el número de plazas ni en las especialidades que van a convocar. Además, la sensación general es que, como ustedes han cambiado continuamente de opinión, mire, primero la consejera nos dijo, y también se lo dijo a los medios de comunicación, que no iban a convocar plazas de primaria y secundaria por los problemas que habría en la organización de la sede. Después, en pleno, a una pregunta que le realizamos desde el Grupo Parlamentario Socialista, nos dijo que a lo mejor sí que convocaba a los dos cuerpos. Después dijeron que tras un análisis exhaustivo convocarían secundaria y formación profesional, que es lo que usted nos acaba de detallar ahora. Y, por último, pues llevaron una propuesta a la mesa sectorial y todos los sindicatos se la tumban. Entonces, da la sensación de improvisación, a pesar de que usted nos detalle estas explicaciones hoy. Y además se vuelve a recuperar ese principio de incertidumbre que ya no existía. Un año era primaria, otro año se convocaba secundaria y tanto las academias como los docentes sabían cada año qué proceso se iba a convocar. Nosotros queremos saber cuál es la estrategia que ustedes tienen. Si tienen ya una planificación de todo esto. Porque algo tendrán ustedes que decirle al cuerpo de maestros, que llevan 3 años consecutivos sin opositar de forma ordinaria, como les correspondería. Esto puede significar, si no hay una planificación, que podrían ustedes reducir la plantilla en los centros de educación de infantil y primaria, las plantillas funcionales. Y, bueno, aunque nos ha dado ustedes algún dato de cómo lo han calculado, no hay ningún documento que nosotros podamos solicitar y ver que esa hoja de ruta existe en la planificación del personal docente. A mí me gustan los datos, señor Pérez. Disculpe, señor Moreno. A mí me gustan los datos. Por eso les quiero mostrar este documento. Mire, el BOE, resolución del 19 de diciembre de 2023. Mire, aquí dice: el plazo de ejecución del programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de educación infantil con nuevas plazas de titularidad pública prioritariamente para niñas y niños de 1 o 2 años, correspondiente al presupuesto del año 23, será desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre del año 2025. Esto es lo que dice el BOE. Decía la señora Pérez antes, no, es que nosotros las estamos manteniendo. Hombre, estaría bueno que quitasen todas las plazas públicas de educación infantil del primer ciclo y le diesen cheques a los centros privados. Entonces, es que eso ya no sé ni de lo que estaríamos hablando. Mire, esto que le acabo de leer demuestra que todos esos técnicos de educación infantil deberían estar hasta 2025. Esto es un dato, es un documento oficial y esto explica que ustedes han vuelto a tomar una decisión unilateral en este sentido, porque ustedes han hecho muchísimas modificaciones de crédito. Muchísimas modificaciones de crédito del MRR. Ustedes han dejado sin crédito suficiente a este programa de impulso a la escolarización de educación infantil y ahora se quedan en la calle 227 técnicos en diciembre. No van a permitir ni que terminen el curso escolar. En enero esos niños y niñas del primer ciclo de educación infantil cambiarán su figura de referencia en el aula. Obvian que esas personas han pasado por un proceso selectivo de oposición. Y ahora tendrán ustedes que hacer contrataciones de la bolsa de las listas extraordinarias. Para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Moreno, es una mala noticia. Porque si ustedes hubiesen creado, como les llevamos 1 año y medio diciéndole, más plazas públicas y gratuitas de educación infantil de 0 a 3 años, estarían trabajando no solamente esos 227 técnicos de educación infantil, sino también los que están en las bolsas extraordinarias. Y no pasaría esto. Y esos niños podrían terminar el curso escolar con sus figuras de referencia. Mire, con respecto a las oposiciones, le cuento, la secretaria general de Educación ha dicho: entendemos que se trata de una negociación muy compleja, que afecta de muy diversas maneras a los diferentes cuerpos docentes de la comunidad autónoma extremeña y que es muy difícil satisfacer los intereses de todo el mundo. Yo le digo, señor Moreno, que no afecta de diversas maneras, afecta a la vida de la gente. Eso es lo que hace la política. Cuando se toman decisiones afecta a la vida de la gente, afecta a sus proyectos de vida, afecta a su estabilidad laboral, afecta a las familias y afecta a toda la comunidad educativa. No es que sea difícil satisfacer a todo el mundo, es que ustedes solamente se satisfacen a ustedes mismos.
Es así. No han negociado las oposiciones, la PAU venía con retraso, no han permitido que los técnicos de educación infantil mantengan su puesto de trabajo, no han escuchado. Ustedes pueden hacer todas las mesas sectoriales que quieran, pero ustedes tienen que escuchar. Usted puede hablar 7 idiomas, pero no escuchar ninguno. No sé si me explico, señor Moreno. No tienen explicaciones exhaustivas de cómo toman estas decisiones y esto genera incertidumbre. Es un auténtico ejercicio de imposición y les rogamos de verdad que le tengan más respeto a la comunidad educativa en la próxima decisión que tengan que tomar, tanto desde su dirección general como desde el Gobierno de la señora Guardiola. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Para turno de dúplica tiene el señor Moreno un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, empiezo por entonarme a culpa por el efecto llamada, ¿vale? Pero es la segunda vez que lo oigo a usted defender lo de las academias. La otra vez se lo oí en la Asamblea. Entonces, yo creo que usted también debería pensar que cuando hablamos efectivamente del impacto en las familias, en los maestros, en los profesores que están, futuros profesores, futuros maestros, que están preparando oposiciones, no debemos de pensar en las academias que los preparan. Las academias que los preparan son entidades independientes que no tienen nada que ver con nosotros. En cuanto a los 560 de oferta de empleo público, es a desarrollar en 2 años. La mitad de los 560 son 280, hemos presentado 279 para negociar con ellos. Se podía haber aumentado algo más, se podía haber negociado el número en realidad. 279 más 281 son los 560 que nosotros planteábamos como oferta de empleo público para 2 años. Pero bueno, dice usted, luego, bueno, lo de los TEI, voy a empezar por lo de los TEI, evidentemente a mí no me compete, y bien sabe usted que eso depende, no es personal docente. En cuanto a la planificación a largo plazo, sabe usted que ahora mismo estamos en una fase en la que entran cada vez menos niños en el sistema educativo. La planificación a largo plazo ojalá se pudiera hacer. Yo estoy con usted. Ojalá se pudiera hacer y ojalá pudiéramos ahora mismo planificar todo el sistema educativo extremeño en torno no solo a la voluntad, sino al dinero que tenemos. Porque nosotros tenemos un techo de gasto y nosotros no podemos pasarnos del techo de gasto. Usted misma lo ha sugerido. Los intereses de los distintos cuerpos. Sí, es verdad que, vamos, más que de los distintos cuerpos hay distintas especialidades. Hay gente que no quiere que saquemos oposiciones, hay gente que sí quiere que saquemos oposiciones de lo suyo. Y nosotros recibimos correos a diario en ese sentido. Es increíble, pero es así. Podemos, no saquéis oposiciones de tecnología, porque este año, claro, es que cada uno defiende sus intereses. Yo estoy en la lista de ordinaria de interinos en el puesto tal y no me interesa que saquen oposiciones de lo mío. O sí, o como se saca en Andalucía, pero aquí no. Me interesa que este año no, pero el año siguiente sí. Afortunadamente, cada comunidad autónoma, como bien sabe usted, saca las oposiciones, los cuerpos y las especialidades que le hacen falta. Nosotros no nos hace falta. El cuerpo de maestros ahora mismo no la sacamos. Es que funciona así. Y en Andalucía van a sacar. No es culpa nuestra tampoco. Vamos a intentar ponernos de acuerdo para que por lo menos la fecha de presentación sea la misma. Para evitar que haya duplicidades y demás. Pero no podemos hacer otra cosa. Nosotros sacamos honradamente, créame, y funcionando solo en función de los números, no hay ninguna intencionalidad de política aquí ni nada semejante, sacamos los cuerpos y las especialidades que nosotros consideramos oportunas. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Pasamos a la última pregunta, la 2.4, PROS 484. ¿Cómo va a resolver la Junta de Extremadura el problema?